Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por las facultades. Gracias, Señor, por el sustento. Gracias por su cuidado. Gracias por su presencia aún en medio de las pruebas. Gracias por su misericordia que se extiende todos los días sobre nosotros, sobre este mundo y también sobre su iglesia. Gracias, Padre, por su fidelidad, porque en su bondad y en su amor sigue sustentándonos día a día. Y queremos en esta hora, Señor, también rogarle que instruya nuestra mente y corazón, que su Espíritu Divino auxilie, Señor, a nuestra vida, que su Espíritu Divino nos instruya, nos enseñe, de tal manera que podamos aprender a ser cada día conforme a la imagen de su Hijo amado, Cristo Jesús. Cumpla sus propósitos eternos en nuestras vidas, mi Señor. Perdone toda falta cometida y su gracia sea suficiente para sustentarnos aún en nuestras flaquezas y en nuestras debilidades. Señor, quédese con su pueblo, con los que sufren, con los que están enfermos, con los que tienen algún tiempo de prueba en sus vidas, los que están de duelo. Sea su gracia suficiente para sustentar, para ayudar. Y también con nuestros hermanos y con todos aquellos que laboran en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, todos aquellos que están al frente de esta batalla contra el COVID. Pedimos su gracia sea sobre ellos para fortalecer su fe, su cuerpo, de tal manera, Señor, que ellos puedan estar confiados haciendo su tarea y ellos sean instrumentos eficaces en sus manos para bendecir a muchos más, Padre Santo. Rogamos esta gracia confiando que su Espíritu Divino estará con todos ellos, pues lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos hablando y meditando sobre la educación cristiana, una educación bíblica, cristocéntrica, que permita formar una mentalidad, tener una mente bíblica en el corazón de los padres y de los hijos. La educación que debemos dar a nuestros hijos en el hogar, en la iglesia, debe ser una educación centrada en principios. Los principios son verdades eternas que tienen el poder de ayudar al hombre a gobernar sus pensamientos y razonamientos y con la mente de Cristo. Esto es así porque están sustentadas con la autoridad de la palabra de Dios. Esto es importante, mis hermanos, saber que cuando usted comparte un principio bíblico al corazón de su hijo, o usted mismo está sustentando su vida en un principio bíblico, entonces esto será eficaz, ya que el Espíritu Santo ilumina cada mente y, de acuerdo a la capacidad de aprendizaje, dará a cada uno una lección, una instrucción al corazón, desde nuestros niños hasta los abuelos, hasta los padres, los más grandes en casa. Pero todos, cuando educamos bajo principios, recibirán lecciones que irán formando el carácter de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los padres. Aquí lo que tratamos de hacer siempre cuando educamos con principios bíblicos es que aprendamos a razonar con verdades fundamentales y poder aplicarlas a nuestras vidas. Una vez más, los principios son verdades fundamentales que vamos a razonar en ellas y aplicarlas, adaptarlas, ajustarlas o ajustar nuestra vida, más bien ajustar nuestras vidas a estas verdades bíblicas. Pero ¿qué es un principio? Principio es del latín principium, comienzo. Nos recuerda Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está esta palabra principium. Como posibles significados: 1, la causa, la fuente o el origen de cualquier cosa. Eso es eso de lo cual algo procede. 2, fundamento.
eso que apoya una afirmación, una acción, un razonamiento, la causa operativa. 3. Un rudimento. Es una verdad básica para edificar sobre ella. Entonces, un principio es como una semilla, la cual contiene dentro de su vaina todo lo que necesita para dar su fruto. Esto es importante que podamos recordarlos. Recordemos cómo Dios creó los cielos y la tierra y dijo: produzca la tierra vegetación, hierba que den semilla, y árboles frutales que den sus frutos con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y Dios vio que era bueno. Génesis 1, 11 y 12. Aquí encontramos desde la creación este término principio, que es aquello, como dijimos, es como una semilla, lo cual contiene dentro todo lo que necesita para dar su fruto. Así que cuando enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, o nos instruimos nosotros mismos con la Escritura, tratemos de encontrar esas verdades fundamentales que van a dar, evidentemente, si sujetamos nuestra vida a ellas, van a dar frutos abundantes que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Recordemos cómo la nación judía se preocupaba por la instrucción de los niños. Ya Moisés había declarado en Deuteronomio 6 que las palabras que estaban recibiendo a las faldas de monte Sinaí, y que luego son repetidas por Moisés a las faldas del monte Nebo antes de que entraran a la tierra prometida, estas verdades eternas que Moisés estaba dándoles como una segunda ocasión, como un recordatorio. Por eso Deuteros segundo nomos ley, Deuteronomio es la repetición de la ley. Y Moisés quería que quedara grabado en el corazón de los oyentes, de tal manera que ellos pudieran repetirlo a sus hijos como una instrucción, como una herencia. Y nosotros ya encontramos que la primera referencia para educar a los niños está en Génesis 18, 19, cuando Dios dice de Abraham: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia, juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Estas son las palabras de nuestro Dios, que habla acerca de la instrucción que Abraham debía dar a sus hijos y a la descendencia de sus hijos, aun cuando él ya no estuviera. Los hijos de Abraham debían guardar el camino del Señor en medio de las naciones. Dios le había dicho a Abraham que lo haría una gran nación y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto está en Génesis 18, 18. Así que los descendientes de Abraham, por lo que nos dice el texto, creyeron que ellos habían sido escogidos por Dios para esta tarea especial y que la Torá les había sido dado de manera para mantenerse en ese camino. El Salmo 119, 105 es una referencia a la ley de Dios y la función que tenía en la vida del pueblo de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ellos sabían que no podían apartarse de la ley de Dios, sino se perdían. Como pueblo del pacto del Dios viviente, todos debían recibir educación. El propósito principal de la antigua cultura hebrea era entrenar al niño integralmente en el conocimiento de Dios para una vida larga y de servicio obediente. Entonces vean otra vez cuál es el propósito de la educación que nosotros estamos dando a nuestros hijos. ¿Cuál es el propósito de la educación que se le da a los hijos, a nuestros chicos, verdad? Tenemos que tener claro los padres en el hogar, la iglesia cuando instruye, pero también debemos analizar cuál es el propósito, la finalidad de la educación que se le da a nuestros hijos en las escuelas, ya sean particulares o públicas, porque finalmente dijimos que la educación no es neutral, tiene una filosofía y evidentemente va a instruir y dirigir el corazón de una persona. De allí que muchos no crean no sean afectos a la parte de la creación del mundo, sino más bien al Big Bang o a la evolución. Aquí tenemos nosotros que
definir qué es lo que vamos a creer, porque de allí se define también la cosmovisión de la vida, la ética, el sentido, el propósito y la razón de existencia del ser humano. Así que la meta del aprendizaje más bien el propósito del aprendizaje en la cultura hebrea era que los niños crecieran en el conocimiento de Dios para una larga vida y de servicio obediente. Esto lo encontramos en Proverbios 1:7. Dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios está llamándonos a tener claridad en la instrucción que debemos dar a nuestros hijos. Así que si el propósito es de la educación cristiana es que el conocimiento de Dios sea parte de la vida y el desarrollo de nuestros hijos y tengan un servicio obediente a nuestro Señor, la meta del aprendizaje sería una vida en santidad. Una vez más, la meta del aprendizaje es vivir en santidad. Que nos podamos reconocer, comprender, aceptar y entender como apartados para Dios en cada dimensión de la vida. Por eso, la santidad de Dios es un tema que hemos estado meditando los miércoles en el discipulado, porque muchas veces desconocemos el significado de este concepto que tiene que ver con verdades fundamentales acerca de quién es Dios y qué es lo que pide de nosotros. Entonces, la meta de nuestro aprendizaje en el corazón nuestro y de nuestros hijos es una vida de santidad. Por eso los judíos se preocupaban tanto en instruir el corazón de sus hijos. Desde la infancia los entrenaban para reconocer a Dios como Padre y Creador del mundo, y también habían sido enseñados en el conocimiento de la Torá desde su más temprana edad, de tal manera que ellos, conforme fueran creciendo, pudiesen tener en su corazón la imagen de los mandamientos de nuestro Dios. Deuteronomio 11:18 dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. De alguna manera los padres tenemos que dejar estas verdades eternas grabadas en el corazón y en el alma de nuestros hijos. Comprender la radicalidad y la urgencia, la importancia que tiene hacer esta tarea nos ayudará a tener descanso, a tener paz en la vejez, o siendo ya abuelos podremos mirar con mucha alegría cómo estas verdades eternas que estamos enseñando ahora e impartiendo desde este momento al corazón de nuestros hijos darán frutos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Mis amados hermanos, no descuidemos esta tarea. Tomemos cada momento, cada ocasión, como dice Deuteronomio 6, versículo 5 en adelante, dice, el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cada momento, cada ocasión de la vida cotidiana, sean cumpleaños, sean aniversarios, sean enfermedades, sea la sanidad, sea la providencia, sean los peligros, cualquier circunstancia es un buen momento para enseñar a nuestros hijos las verdades eternas, y eso está basado en esos principios que nosotros necesitamos conocer de la Sagrada Escritura. Mis amados hermanos, amigos, que Dios les bendiga, y todos aquellos que son padres o maestros, espero que esta reflexión les esté despertando la inquietud o desafiando a instruir, a educar bajo principios bíblicos que sean razonados y que ayuden a tomar decisiones en el corazón de nuestros hijos desde su más temprana edad.
Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.